interrupción legal del embarazo en el marco de lo que dice la ley desde 1921 y la versión del protocolo de Ginés González García. ¿Cómo impacta esta decisión en la relación entre Alberto Fernández, el presidente, y el Papa? Estamos para tratar este tema con nuestro móvil. Muy buenas tardes, Jerónimo Mura. Buenas tardes, Luciana. Y mientras la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra reunida con el Papa Francisco en el Vaticano, en las últimas horas ha trascendido una crítica desde la Iglesia por este nuevo protocolo. Bueno, aquí estamos junto a José María Poirier, él es profesor de filosofía, para poder analizar este asunto. ¿Cómo lo analiza usted propiamente, José María? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes. ¿Y cuál de los dos temas querés? La relación, quizá podemos decir, entre lo que es la influencia del Papa en esta nueva relación con el gobierno de Alberto Fernández y teniendo en cuenta este factor, el protocolo anunciado en las últimas horas por Ginés. Perfecto, están los dos temas. Yo creo que con respecto al protocolo, o mejor, con respecto al aborto en general, se había referido Víctor Fernández, que es el arzobispo de La Plata, y para muchos el más autorizado vocero o el más autorizado para expresar el pensamiento de Bergoglio, de Roma. Siempre caben interpretaciones personales, pero bueno, de todas maneras no creo que constituya una dificultad fundamental para Bergoglio este tema o el protocolo del que habla Ginés con respecto a las relaciones entre el Vaticano y la República Argentina, el actual gobierno. Y eso sí queda demostrado en el recibimiento que le brinda a la primera dama pocos días después de la elección de su marido. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Causa eso sorpresa? Sorpresa causa muchas veces Bergoglio, porque es un hombre que maneja el efecto sorpresa, pero no llama demasiado la atención porque es un estilo. Lo que uno puede observar es que hay una amabilidad de trato y un recibimiento tan amable que contrasta con otros que tuvo este Papa en otros momentos con otros gobiernos en nuestro país. El tema que queda en el aire es, bueno, pero ¿qué pasa con esta? La señora Yáñez viaja por escolas ocurrentes. Ahora, si alguien puede explicar exactamente qué es esa iniciativa en la que el Bergoglio, ya arzobispo de Buenos Aires, estaba comprometido, sería de gran ayuda porque es un poco confuso. Es una red de escuelas, no se entiende muy bien cómo queda articulada, tampoco se entiende mucho cómo viene gestionada por las personas que allí ha puesto el actual pontífice. De manera que es un poco una nebulosa, pero de todas maneras, bueno... Ahora, José María, sí. me surgen varias preguntas a partir de esta primera reflexión. ¿Cómo no? Por un lado, en la misa que se hizo en ocasión del Día de la Inmaculada Concepción, la Misa por la Paz y la Unidad, donde estuvo todo el gabinete del entonces presidente electo Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri con su gabinete, no hubo mención en la homilía a ningún tema vinculado con la resistencia a la legalización del aborto por parte de la Iglesia. En el discurso del presidente Fernández no hubo ninguna referencia, y eso llamó mucho la atención, a la posibilidad de mandar un proyecto de ley de legalización del aborto. ¿Hay de alguna manera negociaciones silenciosas entre la Iglesia, el Papa Francisco y la actual gestión del presidente Alberto Fernández para intentar encauzar los temas delicados sin producir demasiadas ruido y demasiada grieta? Y ciertamente sí, ha habido tratativas, ha habido encuentros, ha habido circunstancias que han hecho aconsejable no volver a un tema tan polémico públicamente. Claro. Es verdad, eso llama la atención, pero son dos personalidades, la del nuevo presidente, Alberto Fernández, y la de Jorge Mario Bergoglio,
que tienen esa ambigüedad política que saben manejar, cuando una cosa creen que reditúa nombrarla y cuando no. Claro. Entonces, en ese caso vamos a estar sometidos a esta especie de adivinanza. Ahora, en relación a esa observación que hace de el talento político para ver en qué momento enunciar públicamente alguna decisión, hay un límite que es cuando los hechos hablan por sí mismos. El protocolo que entró finalmente al boletín oficial, llegó a una resolución del boletín oficial en el día de hoy, es una manera de fijar una posición de Alberto Fernández que contradice esta especie de armonía o de paz con la Iglesia. ¿Puede producir algún ruido? Bueno, puede producir algunos ruidos locales, no creo que eso preocupe en la Santa Sede, porque de alguna manera toda la discusión sobre el aborto, si bien tuvo el final que tuvo el año pasado, todo indicaría que va a volver a presentarse como un proyecto de ley más amplio. Es decir, es muy difícil contrarrestar eso. Va a haber posiciones donde la Iglesia va a sentir su obligación moral de hacer presente su postura. Pero eso siempre lo estuvo, o sea, la Iglesia no legaliza ni deja de legalizar nada, sostiene sus principios y esos principios son fundamentalmente valederos para los fieles católicos, por supuesto. Ahora, la función del Estado no necesariamente coincide con eso. Entonces va a haber, como decíamos, ciertas ambivalencias, idas y vueltas. Yo creo que de alguna manera este Papa está cómodo con un gobierno peronista y va a saber tratarlo con cierta amabilidad. Ahora, esa comodidad del Papa Francisco que eventualmente puede tener con un gobierno peronista, no la tenía con el gobierno del presidente Macri, porque digo, el protocolo que ahora ha quedado incluido dentro del boletín oficial, el protocolo Ginés González García, es muy similar al protocolo Rubinstein. ¿Por qué la Iglesia reaccionó tan fuertemente contra el protocolo Rubinstein? En aquel momento, el arzobispo de La Plata, como usted decía, Fernández, Víctor Tucho Fernández, reaccionó muy contundentemente diciendo, bueno, avanzaron como si se tratara de la legalización del aborto cuando era simplemente la reglamentación o la protocolarización de una ley que está vigente desde 1921. ¿Por qué esa diferencia de reacción en la Iglesia? Es una diferencia, a mi parecer, política, de sensibilidades políticas. Es decir, muchas de las cosas que podía implementar el gobierno de Macri molestaban en Roma. Cuando digo Roma, estoy hablando de Bergoglio. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son susceptibles de distintas sensibilidades. Y yo no creo que quieran en este momento desde el Vaticano crear dificultades en las relaciones entre la Iglesia y el nuevo gobierno. Eso no quita de que la posición de más de un obispo va a ser fuerte y tiene todo su derecho porque en el fondo estamos frente a un tema de doctrina donde la Iglesia siempre ha tratado de hacer presión porque lo considera un tema fundamental, como que lo es. El tema de la vida humana es siempre un tema fundamental. Ahora, última cuestión, José María, el hecho de que de aquí en adelante estos temas sean impulsados, como bien estaba señalando, por un gobierno de corte peronista, ¿los hace mucho más viable, incluida la ley de legalización del aborto? Tendría la impresión de que sí, de que todo es más viable. La historia del peronismo demuestra que esas contradicciones muchas veces han quedado absorbidas por otro tipo de factores, donde la Iglesia no se hubiera demostrado tan severa. Si fuera un gobierno radical, por ejemplo, la Iglesia sería mucho más severa que las dificultades que puede encontrar con un gobierno peronista. Uno no puede olvidar históricamente el 55, es decir, el único gobierno que quemó iglesias y persiguió a dirigentes católicos fue el mismo general Perón en su segundo gobierno. Entonces, y después esas cosas quedan minimizadas o olvidadas o de alguna manera
suavizadas como un conflicto familiar. Bueno, nos volvemos a entender. Ajá. A diferencia de, como señalaba el gobierno radical, de carácter laico, como doctrina, si algo tiene, su carácter laico. Esa es una diferencia muy sustancial para la Iglesia. Es la diferencia sustancial. La Iglesia advierte o le parece advertir a la jerarquía de la Iglesia que con un gobierno laico ellos pierden presencia en la nación católica, el tema tan tocado últimamente por varios ensayistas. Claro. Sí, yo recuerdo que las suspicacias que tenía la jerarquía católica con el gobierno de Alfonsín eran exageradas y eran inapropiadas. Y bueno, pero pasan seguramente porque de alguna manera el peronismo, que tiene tantas variantes que nunca sabemos bien de qué estamos hablando, pero siempre el peronismo ha tratado de hacer pasar la idea de que de alguna manera es una interpretación del pensamiento social de la Iglesia, pensamiento que por otra parte, porque llamarlo doctrina sería un poco engorroso, claro. Pero ese pensamiento tiene también contradicciones internas, o sea, no es lo mismo lo que pensaba León XIII, Juan Pablo II, Ratzinger o el Papa Francisco. Entonces, en todo eso habría que saberlo matizar. En la Iglesia argentina no tenemos una larga tradición de pensamiento crítico y particularmente iluminado, pero bueno, quizás en un futuro algo se pueda. La inclusión dentro del discurso de Asunción en el Congreso por parte del presidente Alberto Fernández, la inclusión del nombre del Papa Francisco y la referencia a la encíclica Laudato Si, ¿es un gesto clave para Bergoglio? Bueno, es un gesto amable que lo habrá alegrado. Yo creo que es un gesto retórico por parte del presidente. ¿Qué le importa al Papa? ¿Cuál es un gesto clave para el Papa Francisco en relación a la política argentina? Bueno, el Papa Francisco adhiere desde el punto de vista intelectual a lo que dio en llamarse la teología del pueblo. Acaba de morir Juan Carlos Escanone, que fue un jesuita, que fue uno de los que elaboraron a partir de las corrientes alemanas un pensamiento que se adaptaba a América Latina y que en el caso de Argentina no coincidía fundamentalmente con la teología de la liberación, sino que toma una variante que es la teología del pueblo. Ajá. En ese sentido, el peronismo siempre se sintió, claro, por la palabra pueblo, muy cercano a eso. Pero, de todas maneras, creo que lo que le importa a Bergoglio, de alguna manera, es la presencia de la religiosidad popular, donde él cree que se deposita la fe. Esa fe que él cree que es radicalmente propiedad del pueblo. Claro, de los más vulnerables, de los más humildes, claro. Y ahí el peronismo calza como matriz cultural, claro. Claro, a mí me llama la atención que Bergoglio, por ejemplo, advirtió en su momento en Buenos Aires que se iban despoblando las parroquias, la asistencia dominical a las misas tradicionales, eso se fue despoblando y sigue despoblándose. Entonces él siempre sostuvo que en manifestaciones como, por ejemplo, la peregrinación a Luján y en tantas otras, está la fuerza de un cristianismo que todavía resiste en el ámbito popular. Esto es muy discutible. Yo no termino de convencerme de que sea tan axiomático, pero de todas maneras, bueno, esa es su posición, me parece. Muchísimas gracias, José María. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos para aclarar este tema. Muchas gracias, Jerónimo Mura. Bueno, un gusto. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. Estábamos hablando recién con José María Poirier, el director de la revista católica Criterio, un hombre que conoce muy detalladamente